Claro, en el fondo el tema es bastante más complejo y profundo, en verdad. La sociedad de consumo en general, nosotros necesitamos sentirnos diferentes al otro y tener como una personalidad propia, aunque en el consumo todos nos igualamos. Y de alguna forma los bienes de consumo nos permiten esa diferenciación imaginaria y nos llevan al crédito y a todo un poco la compulsión de la compra, pero finalmente seguimos siendo parejos, iguales. Usamos las mismas marcas, los mismos colores de ropa en general, las modas son modas y te van definiendo el consumo, y en ese sentido uno cree que es distinto al resto, uno usa esas técnicas igual en un poco en la publicidad, en el marketing, de ir fijando modas, roles sociales también, tipologías de consumidores, de personalidades, etcétera, y eso lo vas metiendo en las comunicaciones, lo vas metiendo en los hábitos de vida y la cultura popular finalmente, y todo se confunde en esta masa y al final uno nunca sabe quién fue primero o después. Es parte del proceso social. Ese es un poco el mundo en que vivimos en la sociedad de consumo y eso es. Y dentro de ese contexto operamos con el combustible, que es el crédito, porque este no es un país rico, es más bien un país medianamente pobre, y el crédito que te permite llegar a ese nivel de consumo, que también es un consumo relativamente irreal, porque si tú cortaras el crédito en esta sociedad de un día para otro, Chile no podría tener la cantidad de amores que tiene y el nivel de consumo que tiene, indudablemente. Por eso digo, es en el fondo una forma de operar en la sociedad que es del mundo occidental esencialmente, y así funcionamos, para bien o para mal. Y en eso la publicidad es el combustible que te va haciendo funcionar esta maquinaria, que va desde un bien de consumo hasta la política. Todo opera bajo el mismo esquema. Gino, si cortamos el crédito en Chile, ¿se desbarata todo el sistema de un día para otro? Diría que sí. A ver, los datos duros hablan de que solo en el sistema de bancos, no incluyendo retail, las personas están endeudadas en promedio más de 7 meses de sueldo. 7 meses de sueldo. Claro, y ese promedio te habla de que hay una mitad hacia arriba que está completamente sobreendeudado solo con los bancos. Si se incorporara la deuda de retail, nos llevaríamos fuertes sorpresas como país. Y es un tema de responsabilidad, porque finalmente, ¿tú cómo vas a evaluar a una persona? Oye, te presto 10 veces tu sueldo, 20 veces tu sueldo. Y esto más encima a nivel de grupo socioeconómico, la gente más rica incluso está endeudada más veces. No es un tema de que al final yo lo llamo la trampa del dinero. Entre más ganas, más te endeudas. Y al final es un círculo vicioso que no tiene fin. Bueno, ya hablaremos en detalle un poquito de en qué gastamos exactamente los chilenos, pero siguiendo con este lenguaje de cómo la publicidad hace un reflejo de quiénes somos hoy, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, el chileno, con respecto al chileno de la década de los 80 versus al chileno del 2015? ¿En qué se gastaba antes? ¿En qué se gasta hoy, Cristian? A ver, el chileno es sofisticado. El per cápita del año 70 es distinto al ingreso per cápita de ahora. Indudablemente es un país bastante más rico en términos materiales, y en ese sentido el cliente es mucho más sofisticado, es más individualista. Pasamos de una época de los 70 en que funcionaba el Chile como una comunidad a la época neoliberal en que ya finalmente empieza a primar el consumo y la individualidad sobre la sociedad o sobre la comunidad. Y cuando tú caes en la individualidad, caes también un poco en el hedonismo, en el quererse arreglar, en el querer viajar, en el querer no tener hijos, porque es más importante tú mismo que la familia. Y ahí vas avanzando a otro tipo de sociedad muy distinta. Y por lo tanto todos los productos y servicios que van surgiendo en ese proceso son más bien personalistas que comunitarios, están más enfocados en realzar tu ego, más que en otro tipo de conductas más comunitarias. Eso es un hecho. En la práctica y en ejemplos concretos, ¿en qué gastaba un chileno de 25 a 40 años el año 85 versus en qué gasta ese mismo chileno en el 2015? Bueno, antes era el gasto suntuario, por darle un nombre, era más bien la ropa. Hoy por hoy la ropa ya no tiene valor, o sea, es bastante barata. Y ahora actualmente el chileno lo que gasta es en electrónica, en sofisticaciones digitales y en ese tipo de cosas, celulares. Todo lo que es tecnología es un poco la obsesión casi erótica del chileno actual. Lo más sexy, digamos, en materia de consumo. Claro, yo me acuerdo, mis hermanos grandes, que me llevan más de casi 10 años o 10 años y más, me contaban que cuando chicos ahorraban todo el año para comprarse ese jeans de marca que era el diferenciador absoluto, o esa zapatilla. Bueno, tu hermano, pero en mi época uno viajaba a Mendoza o a Buenos Aires, tenía la suerte de llegar un poquito más lejos, a comprarte whisky smuggler, a comprarte los jeans, y todo venía de allá. O sea, la abundancia que tiene este país hoy por hoy, en los 70, 80 era impensable. Pamela, algo me querías decir.
que el cambio que estaba describiendo Cristian también se ve reflejado, por ejemplo, en lo que compone la canasta básica para medir cuando una familia está bajo la línea de pobreza o sobre la línea de pobreza. Por ejemplo, en la década de los 70, 80, en la canasta básica se incluían elementos como grasa animal, por ejemplo, ¿ya? Que daban cuenta de si tenías la posesión de ese elemento o no. Había mucha mayor incorporación de alimentos, incluso en los 80 estaba el cassette dentro de la canasta básica, el cassette. Y hoy día son otros indicadores porque como cambian las pautas de consumo, tú ya no puedes medir pobreza, por ejemplo, con los mismos indicadores materiales que en el pasado. Por ejemplo, tener un televisor y una antena de conexión a las redes de televisión, hoy día no indica que una familia dejó de ser pobre por tener un bien tan importante como el televisor, por ejemplo. Hoy día ya está súper masificado y puedes encontrar una casa en el campo muy rural con una antena, una casita muy chiquita, y la feroz antena y el plasma de sus buenas pulgadas. O sea, también se ve reflejado esos cambios en cómo se mide la pobreza. Rodrigo, sobre todo lo que estamos hablando, ¿qué opina la sociología? Yo creo que hay en los 80 y posteriormente en los 90 y los 2000, hay una revolución del consumo en torno a la revolución de la clase media. Y eso es lo más significativo de todo este proceso, porque en realidad si hay un elemento diferenciador de las pautas de consumo hoy por hoy es el ocio. O sea, todo lo que está en torno al ocio es una revolución que está al interior de la clase media. Y el elemento principal de eso es el número de pasajeros que viajan anualmente en un aeropuerto internacional. O sea, si tú ves el incremento de ese número, de ese volumen de viajeros, estás viendo al final el cambio de la sociedad chilena y el cambio revolucionario de la clase media, ¿ya? Con todos estos elementos asociados, el endeudamiento, las tarjetas de crédito, los conflictos laborales, la forma en que se educan, etcétera, pero demuestra esa transformación societal de los últimos 30 años, básicamente del 80 hasta acá, y que si tú vas como usas un microscopio social en ese proceso y sacas a cada uno de estos viajeros, lleva por cierto el iPad o el iPhone de última generación, compró el roaming, compra el equipaje para viajar, viaja a lugares del Caribe, viaja a hacer esto como viaje caminando por las montañas, ¿no? Y después luego vuelve a Chile y es cosmopolita, ¿no? Entonces esa es la revolución que vivimos en torno a cuando tú te haces la pregunta ¿en qué gastan los chilenos?